Esto en sí ya lo han visto en histología, solamente es. Como han visto en la práctica de hematocrito, la sangre básicamente va a tener dos grandes componentes, que es el componente celular, donde están los eritrocitos, leucocitos, las plaquetas, y el componente líquido que va a ser el plasma. Entonces, normalmente a nivel del mar, nos dice, el plasma debería ser aproximadamente un 50% y el hematocrito debería estar por el 45% a nivel del mar. Sin grabar, por favor. Entonces, a nivel de la altura, han debido ver que sus hematocritos incluso han salido más arriba de 45. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido 52, 55, y uno que otro ha salido hasta 60. Entonces, esos hematocritos simplemente quiere decir esta relación. Hay un poco más de células en relación al plasma. Muy bien, entonces ya sabemos, la sangre es un tejido rico en lo que es proteínas y tiene sus componentes, plasma y elementos celulares. Y nos da un valor del 6 a 8% del peso corporal, puede ser justamente el líquido sanguíneo. En cantidades 5.600 ml. Fíjense, no es mucho la cantidad, son 5 litros, unos 600 ml de sangre que tiene cada persona. Ahora, el riñón, por ejemplo, va a filtrar 180 litros al día. Fíjense cuántas veces la sangre gira por el riñón para ser filtrada. Y digamos que si no hubiera la reabsorción de los túbulos renales, básicamente en las primeras horas se eliminaría toda la sangre a través de los riñones y la persona fallecería. Es bien importante que los riñones filtren, pero también reabsorban los líquidos, los iones, aminoácidos, para que esto vuelva a la circulación. ¿No? Hagan esa comparación. La persona tiene 5.6 litros y el riñón filtra 180 litros. Bueno, ya sabes que el 50% es plasma a nivel del mar. Aquí en la altura se invierte básicamente, ¿no? Hay más células que plasma. Y eso es porque necesitamos más células para transporte de oxígeno. Esto mismo está en el librito, nos menciona la relación de los iones que hay en el líquido intracelular y el extracelular. El extracelular también compone lo que es justamente el líquido plasmático. Ahí tenemos las concentraciones, ¿no?, de sodio, que es los tres más importantes, el sodio, el cloro y el potasio, ¿no? El sodio, 142 mil equivalentes en lo que es el líquido plasmático o extracelular, y en el interior de las células llega de 10 a 14 mil equivalentes, ¿no? Entonces el sodio es más abundante en el líquido extracelular, en el plasma. El potasio se invierte, 4 mil equivalentes en el líquido extracelular, plasma, puede ser hasta 4.2 inclusive, y 140 en el interior, ¿no? Y eso es importante porque el potasio es muy peligroso para el corazón, puede generar un paro cardíaco si sube hasta los 10 mil equivalentes. El cloro, entonces, dice 103 milivolentes fuera de las células, en el líquido plasmático, y en el interior 4. Entonces es muy parecido al sodio, porque el cloro es su amigo del sodio, lo acompaña a todos lados, ¿no? Si el sodio se reabsorbe, el cloro le sigue. Si el sodio sale, el cloro también le sigue. Entonces esa relación. Pues no voy a contar más con eso. Las funciones de la sangre. Realmente la sangre tiene unas funciones bien importantes, no solamente es el transporte de oxígeno. Dentro de la función, o digamos la más específica, sería justamente el transporte de gases. Por un lado lleva oxígeno hacia los tejidos y por el otro lado recoge el CO2 para llevarlo hacia los pulmones y de esta manera se elimina este CO2. También transporta otros elementos, no solamente los gases, transporta, nos dicen, nutrientes, ¿no? Aquí está metabolitos, hormonas, enzimas, vitaminas, básicamente todo se transporta por la sangre. La sangre es el camino que lleva o conecta a los distintos tejidos y células. También trabaja, nos dice, en la regulación hormonal y en la temperatura. Ustedes lo han visto en endócrino, ¿no? Básicamente todas las glándulas endocrinas, donde vierten su secreción a la sangre. Y a través de la sangre llega a sus tejidos dianos, a sus tejidos blancos, donde va a realizar su función. Y en el caso de la temperatura, ustedes saben que nosotros como animales mamíferos tenemos la capacidad de generar calor. Cuando se rompen las moléculas de glucosa para generar los ATP, se genera calor. Y ese calor que está
está en las células, a través de la sangre se transporta a otros tejidos que no tienen un metabolismo tan activo. Y gracias a eso, entonces mantenemos la temperatura. También tiene función de protección. Nos dice en la hemostasia, gracias a la agregación plaquetaria y coagulación, porque en la sangre se encuentran las plaquetas y los factores de coagulación. Ayuda en la inmunidad, porque en la sangre también están los leucocitos y anticuerpos circulantes. En la homeostasis, porque mantiene el medio interno, es decir, gracias a la sangre, entonces, por ejemplo, se pueden transportar nutrientes y también se regula el agua corporal, los iones y varias sustancias. Dentro de la sangre hemos visto que existe gran cantidad de proteínas, ¿no? Nos dice en general el componente inorgánico puede ser 6-8% del peso corporal, el volumen de la sangre está 5 a 6 litros, término medio ángulo 5.600, ¿no? Puede estar entre 4,5 a 5 litros también, ¿no? Hay otra diferencia ahí. El plasma es el 5% del peso corporal y tenemos, nos dice, dos tipos de líquido en la sangre dependiendo si se ha coagulado o no se ha coagulado. Nos dice, la sangre y el plasma específicamente, el plasma con factores de coagulación, entonces recibe el nombre de plasma. Pero cuando los factores de coagulación ya se han acabado o ya ha surgido ese proceso, entonces el líquido que queda ya no se llama plasma, en este caso se va a llamar suero. El suero es el plasma, pero sin factores de coagulación. Ahora, este plasma nos dice básicamente es agua, si lo podemos ver, pero tiene también proteínas, lípidos, hidratos de carbono y aminoácidos. Puede haber vitaminas, gases, electrolitos, productos del desecho, creatinina, urea, todo eso entonces se encuentra también la insulina, que ustedes han podido ver en el tema de hígado. Entonces, todos esos son componentes que se encuentran también disueltos en la parte líquida. Muy bien, resumiendo entonces, ¿qué tenemos en la sangre? Tenemos elementos formes, primeramente, tenemos las células, los glóbulos rojos, los eritrocitos, tenemos los leucocitos o glóbulos blancos, y también una célula que es un fragmento que son las plaquetas. El megacariocito se rompe, se fragmenta, y esos pedacitos nosotros los conocemos como plaquetas. Luego tenemos dentro de los glóbulos blancos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Y luego tenemos los agranulocitos, que serían los monocitos, los linfocitos B y T. Y nos faltaría ahorita aquí, que sería el linfocito NK, natural killer. Ahora, ¿cuáles son los componentes orgánicos que también van a estar en la sangre? Nos dice, uno de los más importantes son las proteínas. Estas proteínas pueden estar entre 60 y 80 gramos por litro. Y dentro de las proteínas, ¿cuál es la más importante en la sangre? La albúmina. La albúmina tiene muchas funciones de transporte, por ejemplo, de las hormonas y las sustancias, y también tiene una función oncótica, es decir, jala a lo que es los líquidos dentro del vaso sanguíneo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, básicamente las proteínas se vacían con la presión hidrostática para retener el líquido dentro del vaso. Si no hubiera esas proteínas, el líquido se saldría de los vasos sanguíneos y llenaría el espacio intersticial. Muy bien, aparte de la albúmina, nos dice también tenemos globulinas y el fibrinógeno. Dentro de las globulinas tenemos, por ejemplo, las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que defienden al cuerpo contra las infecciones. Un ejemplo nos dice la inmunoglobulina G, 150 kilodalton de peso. Tenemos la alfa-1 antitripsina, que es una enzima que va a evitar lo que es, por ejemplo, el enfisema o la lesión a los pulmones y otros tejidos. Tenemos proteínas de transporte, como es la transferrina, que también lo deben escuchar, ¿no? Para lo que es el almacenamiento, principalmente para lo que es la movilización de hierro. El fibrinógeno, que es una proteína importante porque es una responsable de la coagulación de la sangre, ¿no? Muy bien, entonces hay unos estudios que se hacen justamente para estas proteínas. Nos dice, se llama electroforesis de proteínas, donde se coloca una muestra de sangre y mediante reacciones se va a mostrar lo que es la cantidad y concentración de estas proteínas. Gracias a eso, entonces saben que una de las proteínas más importantes, abundantes, es justamente la albúmina, que es el más oscurito, ¿no? Que está ahí, que está en más concentración. Luego tenemos, nos dice, otras proteínas que ya no son tan, no están en tanta cantidad, entonces tenemos ahí las globulinas alfa, beta, ¿no? Las gamma,
Y ahí vemos, ¿no? La albúmina, como siempre, en una mayor concentración, y lo que es las globulinas alfa, beta, gamma están en menos concentración, pero son proteínas también dentro del plasma. Dentro de sus funciones, lo que hemos ido comentando, tiene función oncótica, también de buffer, ¿no? Para equilibrar lo que es el pH, zoológica, es decir, dan consistencia al plasma, electroquímica, ¿no? Las proteínas tienen carga negativa, entonces eso también va a tener un efecto dentro del plasma. Obviamente las proteínas sirven también de difusión, ¿no? De coagulación, como el inmunidad, inmunoglobulinas, ¿no? Y ahí tenemos las más abundantes, ¿no? Las albuminas, las globulinas que estamos viendo y el inmunógeno. La sangre nos sirve básicamente para muchas funciones, es un resumen básicamente de lo que se puesto, pero también tenemos lo que es la utilidad clínica. Entonces, siempre que hay una persona con algún problema de salud, ¿qué es lo que se pide? Un examen, ¿no? Un examen de sangre. Entonces, esto nos puede servir para, por ejemplo, ver enfermedades hepáticas, se pide perfil hepático, nos va a dar enzimas hepáticas, lo que es la bilirrubina, perfil pancreático para las enzimas, cardíaco, las trombolinas, renales, la creatinina, prostático, ¿no? Prostático, tenemos nitrógeno glicosérico y otros exámenes que se puede hacer con justamente la sangre, porque ahí es donde llegan todos los productos y ahí es donde se van concentrando y se puede determinar si una persona tiene, digamos, una enfermedad de hígado, páncreas, riñón, analizando justamente la sangre. Y bueno, tiene muchas más características que en los otros temas justamente les voy a ir hablando. Bueno, ese es el primer tema que les decía. Entonces, es un poquito, pero la recomendación aquí es algo sencillito, es fácil. Componer. Bien, ahora sí, el tema de hoy que es grupos sanguíneos. Bien, este es el tema de hoy, grupos sanguíneos. Bueno, entonces, si ustedes han visto esta semana, nos toca justo los temas de inmunidad y leucocitos, y dentro también de otras materias como bacteria han visto lo que son los antígenos, ¿no? Entonces, todo lo que son microorganismos, bacterias, parásitos, tienen en su superficie de membrana proteínas y carbohidratos que el sistema inmunológico reconoce como extraños y los ataca básicamente. Entonces, los eritrocitos también tienen esa característica. En su superficie de membrana van a tener algunos componentes, proteínas, carbohidratos, principalmente carbohidratos, los cuales el sistema inmunológico los reconoce como extraño y no puede atacar. Entonces, de eso nacen los antígenos eritrocitarios, ¿no? Son moléculas de la superficie de membrana del eritrocito que el sistema inmunitario lo reconoce y si lo considera extraño lo va a atacar y lo va a destruir. Nos dice, existen múltiples antígenos en la superficie del eritrocito, pero de todos ellos 30 van a ser comunes, es decir, se va a repetir en las personas constantemente, y otros cientos de otros antígenos que son, digamos, diferentes en cada persona, ¿no? Pero de esos 30 siempre se va a encontrar en la superficie. Gracias a eso es que se hace justamente esta tipificación de grupos sanguíneos. Los antígenos que van a generar una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, estos antígenos van a reaccionar contra las inmunoglobulinas que se encuentran circulando. ¿Quién produce esas inmunoglobulinas? Lo produce la célula plasmática, ¿no? Y esa célula plasmática, ¿qué tipo de linfocito era? Era un linfocito B. El linfocito B de la inmunidad humoral, que cuando empieza a crecer se vuelve célula plasmática y libera múltiples inmunoglobulinas a la circulación. La mayoría de antígenos nos dice son débiles, que son esos cientos que se van a encontrar en la membrana del eritrocito, pero dos sistemas o dos tipos de antígenos son muy importantes porque generan reacciones transfusionales, es decir, si no emparejas muy bien los grupos sanguíneos, la persona va a recibir ese grupo de sangre extraño
y después de una hora más o menos va a empezar a tener reacciones justamente transfusionales, va a empezar a convulsionar, sus riñones van a tener insuficiencia, puede bloquearse la vía respiratoria y puede fallecer por esa mala tipificación y emparejamiento de grupos sanguíneos. Por eso es peligroso y muchas veces el tratamiento de las personas por alguna enfermedad, accidentes, por ejemplo, hemorragias muy graves, justamente es transfusión sanguínea. Entonces, si nosotros le ponemos un grupo sanguíneo equivocado al paciente, básicamente lo estamos matando porque va a ser una reacción transfusional. Entonces, por una parte, los antígenos son llamados también aglutinógenos. Entonces, ese término de aglutinógeno lo vamos a encontrar básicamente solamente para estos de los grupos sanguíneos, porque nos dice generan aglutinación de los eritrocitos. Pero los aglutinógenos, ¿qué son en esencia? Son antígenos, moléculas en la superficie del eritrocito, los cuales se conoce el sistema inmunológico. Luego, por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos los anticuerpos, que también conocemos como inmunoglobulinas. Y lo que son tipificación de grupos sanguíneos también reciben el nombre de aglutininas, ¿no? Aglutinina es un anticuerpo, es una inmunoglobulina. Son gamma globulinas y pues las producen las células que producen inmunoglobulinas, es decir, el linfocito B que se ha transformado en célula plasmática. Y ahí tenemos una esquemita, ¿no? Son una especie de alambritos, pero obviamente no son así, son proteínas básicamente. Muy bien, entonces, ¿cuáles habían sido los dos sistemas que se utilizan para la tipificación de los grupos sanguíneos? El sistema OAB o ABO, como es en este caso, es el AB, pero puede ser también llamado ABO, ¿no? Y el sistema RH. Esos son los dos sistemas que se utilizan para la tipificación sanguínea. ¿Son los únicos? No son los únicos. Hay, deben ser 10, 20 tipos de tipificación de sistemas. ¿Por qué no se los estudia a los otros? Porque son raros. Normalmente no van a generar reacciones transfusionales. Y los que sí realizan son estos dos sistemas, el sistema OAB y el sistema RH. Muy bien, ¿qué nos dice el sistema OAB? Nos dice, según este sistema, los eritrocitos en su superficie van a tener dos antígenos muy diferenciados, que van a ser los antígenos A y bueno, los antígenos B en la superficie del eritrocito. Cabe recalcar que las personas en una etapa temprana de su desarrollo, todos tenían antígeno de tipo O. En un principio todos eran O. Luego, con el desarrollo de las poblaciones, han ido, digamos, alterando los antígenos de superficie, y ese antígeno de tipo O se le ha unido un carbohidrato, y con ese carbohidrato se ha vuelto A. En otras personas se ha unido otro carbohidrato, y se ha vuelto B. Entonces, vamos a ver más adelante un dibujito donde están los antígenos, pero básicamente, por eso es que tenemos este tipo de distribución, ¿no? Nos dice, los antígenos de tipo O son 45%, ¿no? Eso es porque son las primeras poblaciones. Luego, el otro que ha aparecido es el tipo A, y ya es 48%, un poquito menos. Y el nuevo sería, bueno, los nuevos serían el B, que es 9% de la población, y el AB, que sería el 3% de la población. Son los nuevos grupos sanguíneos que han aparecido. No son tan nuevos, no es que ayer han aparecido, sino que dentro de la evolución, en cientos de años, han ido apareciendo. Nos dice entonces este sistema, nos dice que hay antígenos en la superficie del eritrocito, y gracias a esto, si no tenemos antígeno A ni antígeno B, la persona tiene grupos sanguíneos de tipo O. Y eso es lo que van a hacer en la práctica. Tienen unos frasquitos que son los antisueros, que vamos a ver más adelante, y cuando la persona deja su muestra de sangre, entonces ustedes van a poner antígeno anti-A y antígeno anticuerpo, pero no es antígeno, anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Si su sangre reacciona con el anticuerpo anti-A, eres grupo sanguíneo A. Si tu sangre reacciona con el anticuerpo anti-B, eres grupo sanguíneo B. Si reaccionas con los dos, A y B, eres grupo sanguíneo AB. ¿No? Si no reacciona con nada, grupo sanguíneo O. Porque nos dice ahí. Si no reacciona con el A ni con el B, es O. Pues alguna vez uno, varios años que hemos hecho estas prácticas, entonces uno dice, yo soy B, ¿no? Pero al final es O, ¿no? Y uno no sospechaba y sale grupo sanguíneo A. No son muchos, uno o dos personas, digamos, por sí,
poblaciones que han emigrado de otros continentes, se han establecido ahí, y había grupos sanguíneos, obviamente A había más, B había dos, muchachos amigos, no se encontró bastante ahí, una vez que hemos hecho un trabajo de tipificación. Muy bien, entonces es lo que les menciona, ¿no? Si está presente el antígeno A en esta persona, es del grupo A, es bien sencillo, ¿no? Si es B, es del grupo B. Si están los dos A y B, es del grupo AB. Los anticuerpos contra estos antígenos, nos dice, van empezando a producirse a los 2 a 8 meses, ¿no? 2 a 8 meses. Entonces, una persona cuando nace no tiene anticuerpos contra estos grupos sanguíneos, pero a partir de los 2 meses empieza a producir. Si ustedes recuerdan, nos dice cómo se va generando esto, es porque hay algunos productos, ¿no? Por ejemplo, pueden ser bacterias, microorganismos que tienen características higiénicas muy parecidas y eso va generando la aparición de anticuerpos contra estos grupos sanguíneos. El máximo nos dice va a llegar hasta los 8 o 10 años, donde la persona va a tener una gran concentración de anticuerpos contra estos grupos sanguíneos o estos antígenos A y B. Y después, con la edad, va a empezar a disminuir la concentración de anticuerpos. Como pueden ver, ya 60, 70 años, ya hay poca cantidad de anticuerpos contra la A y B. ¿Dónde se producen estos antígenos? Nos dice el cromosoma, en este caso responsable de su producción, es el cromosoma 9. ¿No? Y como pueden ver, entonces, según la distribución de población, el más dominante es el rojo, porque básicamente todos han sido pollos. Luego se han ido diferenciando en A, en B y el último AB, grupo sanguíneo AB. En esta tablita se resume justamente todo eso y, bueno, no es complicado, lo único es entender en la lógica, ¿no? Si una persona es de grupo sanguíneo A, quiere decir que su eritrocito va a tener antígeno A en su superficie, ¿no? En su sangre va a circular ¿qué? Anticuerpos contra el B, contra el otro grupo sanguíneo, anti-B, ¿no? Entonces, esta persona no puede recibir sangre del tipo B, porque si recibe sangre del tipo B, ¿qué va a pasar? Estos anticuerpos van a atacar los eritrocitos B y van a generar aglutinación, hemólisis, y eso va a generar confusiones, insuficiencia renal, incluso la muerte de la persona, ¿no? Entonces, por eso no se da a las personas del grupo sanguíneo A sangre del tipo B. Pero si esta persona es de grupo sanguíneo B, porque sus eritrocitos tienen ese antígeno B en su superficie, en su plasma principalmente de la sangre, que va a circular el anticuerpo anti-A contra el otro grupo. Entonces, no puede tener anticuerpos anti-B porque si no se va a matar el mismo, obviamente, ¿no? Si tiene anticuerpos anti-B, no según sus glóbulos rojos van a ser hemolizados. No puede existir, no es lógico. Entonces, cuidado en el examen. Entonces, van a hacer combinaciones persona, paciente, grupo sanguíneo B, y uno de los siguientes corresponde a los anticuerpos circulantes en esta persona, ¿no? Pueden poner anti-B, anti-A, o pueden inventarse anti-O también. Pero ustedes saben que en el B va a tener anti-A, ¿no? ¿Qué pasa si la persona es de grupo sanguíneo AB? Entonces, como tiene los dos antígenos, sería una locura que tenga anticuerpos contra alguno de ellos. Entonces, la persona que tiene grupo sanguíneo AB no tiene anticuerpos para el B. Básicamente, esta persona puede recibir cualquier tipo de sangre. Puedes recibir A, puedes recibir B y obviamente puedes recibir AB, ¿no? Porque no tiene anticuerpos para ninguno. ¿No? Básicamente, como chiste de la sangre de Pedro. No es que se hace eso. Entonces, el grupo sanguíneo AB es por eso que se lo conoce como el receptor universal. O sea, recibe de todos, porque no tiene anticuerpos contra nada. Entonces, por eso es ese término de receptor universal. Recibe de todos. Luego tenemos el grupo sanguíneo O, que es básicamente el original, ¿no? Tenemos, ¿no? Como pueden ver, este no tiene, digamos, antígeno, pero es un antígeno, que lo vamos a ver más adelante, pero no tiene esta variación de lo que es el A ni el B. Como no tiene antígenos A ni B,
este sí va a tener anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Entonces, a este si le das sangre A, sangre B o sangre AB, va a hacer reacción transfusional. ¿Listo? Entonces, esto es nada que ver con el receptor universal. No le puede dar nada, es bien exquisito en su selección. Solamente recibe O, ni A ni B. Pero, como pueden ver, está pelado este eritrocito, no tiene antígenos A, B. Entonces, ¿qué se va a llamar? El donador universal. Porque si le das O a este que es del grupo A, tiene anticuerpos anti-B, pero este no tiene antígenos B. Puede recibir O. Este de aquí puede recibir O, B de cortisol tiene anticuerpos anti-A, pero este no tiene antígenos. Está pelado. Entonces puede recibir este grupo sanguíneo O. Por eso es que el grupo sanguíneo O es el donador universal. ¿No? Receptor universal, AB. Donador universal, O. Entonces, la vida sería sencilla si solamente fuera esto, pero lamentablemente el sistema EDH complica todo. ¿Ya? Vamos a ver en qué sentido. Pero hasta el momento esos dos términos, ¿no? Receptor universal, que no tiene anticuerpos contra nada, y donador universal, su eritrocito está pelado, no tiene anticuerpos. Hasta ahí, digamos, tendríamos esos dos términos. Pero ¿quién lo complica? Lo complica el sistema EDH. Vamos a ver más allá. Aquí está un esquemita donde está la diferencia. Esto es, digamos, el original, ¿no? El grupo sanguíneo O. Se le ha añadido lo que es una glucosa y citos, que es el antígeno H, pero lo que nos interesa es esto, ¿no? La diferencia entre el grupo sanguíneo A, B y AB. Como pueden ver, el antígeno de superficie es el mismo que del O, ¿no? Pero se le ha añadido este carbohidrato, ¿no? Que es acetilgalactosamina, que justamente lo ha alterado, lo ha cambiado, y de eso se ha originado el antígeno. O sea, una molécula básicamente, ¿no? Después, lo mismo. El B ha recibido otro, ¿no? La galactosa, ¿no? La galactosa aquí se ha unido en la puntita y lo ha transformado en antígeno B. Esto después es lo mismo. El AB son básicamente dos cadenitas, uno que tiene acetilgalactosamina y otro que tiene galactosa, y estos generan el grupo sanguíneo AB en la superficie del eritrocito. O sea, son cambios mínimos, es algo grande, pero va a generar justamente esa reacción transfusional si se emparejan mal los grupos sanguíneos. Ahora, el otro sistema que también se ha visto que genera reacciones transfusionales es el sistema EDH. Es decir, ya hemos visto los antígenos A y antígenos B, cuando se emparejan mal, la persona genera reacción transfusional. Y también si se empareja mal con el sistema EDH, los antígenos CDE básicamente, entonces esta persona también va a sufrir esa reacción transfusional. Ahora, la persona tiene estos dos sistemas. Es decir, no es que yo tengo AB y no tengo DDH, yo también tengo DDH, tengo ABO y tengo DDH. Entonces, los dos se utilizan para la tipificación sanguínea. Este sistema EDH, bueno, recibe ese nombre porque se ha hecho estudio en los monitos recios, y por eso se ha dado el nombre como EDH, porque no hay un antígeno E ni un antígeno H. Es por lo que, como les decía, se ha hecho el estudio en monitos, y después de ese monito, recios, y ahí está pues, EDH al sistema. En este sistema no tenemos dos antígenos, tenemos 6 antígenos. Entonces, en ABO que teníamos, antígeno A y antígeno B. ¿No? En aquí que tenemos antígeno C mayor, D mayor, E mayor, antígeno C menor, D menor y E menor. Tenemos 6 antígenos en el eritrocito. Nos dice si una persona tiene el antígeno C mayor, no puede tener el antígeno C menor. O sea, es uno u otro. ¿Ya? Si tiene D, no puede tener D menor. Solo tiene una D. Si es C mayor, pues C menor. Es D mayor, D menor. O E mayor. Entonces uno diría, si son 6 antígenos, va a estar más complicado, porque en el OAB han visto que con 2 antígenos se hace una tablita, ¿no? Muy complicada. Con 6 antígenos debería ser mayor. Pero nos dicen, no se asusten, porque en el sistema EDH, solo el antígeno D mayor es el que genera reacciones transfusionales y es el más prevalente. Y la presencia de ese antígeno D mayor se denomina EDH positivo.
anti-D es justamente para ver si es RH positivo, si está, o es RH negativo, si no está. Entonces, esa persona, ¿qué va a tener? Si es D mayor, RH positivo, pero si es el D menor, RH negativo. No nos interesa el C, no nos interesa el E, porque esos no generan reacción transfusional. Es el antígeno de su presencia lo que genera las reacciones transfusionales, pues lo que estimula el sistema inmunológico. Y este es más fregado, nos dicen, este antígeno D es muy prevalente, y miren, el 85% de las personas de raza blanca son RH positivo, ¿no? Es un porcentaje alto. 95% en la raza negra y 100% en los africanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas personas casi todos son RH positivos. Tal vez en Europa se podría encontrar un 15% de RH negativos. Aquí en Lluvias hemos encontrado, ¿no?, una muchacha que tenía RH negativo. El problema de los RH negativos, principalmente en las mujeres, es lo que es la eritroblastosis fetal que se puede producir, vosotras nos dice, la concentración máxima de anticuerpos o aglutininas del sistema RH se da de los 2 a 4 meses. Pueden generar reacciones retardadas, es decir, te transfunde sangre equivocada, una persona RH negativo le das RH positivo, no va a hacer reacciones inmediatas, pero después de unas horitas va a hacer su reacción. Por eso es retardado. ¿Dónde se encuentra esto? En el cromosoma 1. Bien, básicamente este sistema se resume en eso, ¿no? Tienes el antígeno D, eres RH positivo. No tienes el antígeno D, eres RH negativo. Entonces tienes estos tres resultados: anti-A, anti-B y anti-B. Y con eso ustedes hacen la tipificación. Entonces, tu tipo sanguíneo puede ser O, RH positivo o negativo, A, positivo o negativo, B, positivo o negativo, o AB, positivo. Entonces, así es como se unen los dos sistemas de tipificación. Entonces, ustedes en su práctica van a hacer eso justamente. Muy bien, entonces aquí nos habla sobre qué tipos de anticuerpos son. En los anti-D nos dice son IgGs, IgMs, IgAs, que es más raro, ¿no? Anti-Cs, IgG, AL, IgG, IgM, y así los E menores, IgG, IgG. Esto entonces, si ustedes ven, es básicamente las inmunoglobulinas son los que van a atacar esos antígenos de los eritrocitos. Ahora, les decía, es el único sistema, tenemos el sistema OAB y el sistema RH, no son los únicos, ¿no? Tenemos el sistema MNS, sistema TAFI, sistema Diego, P, Luteran, Lex, Fischer y algunos más, ¿no? Entonces, en esos sistemas existe también antígeno, ¿no? El antígeno M, el antígeno N, el antígeno S, el sistema MNS. Y así sucesivamente, cada sistema tiene sus antígenos. Pero ¿por qué no se los escucha hablar mucho de ellos? Porque no generan reacciones transfusionales totalmente. ¿Cuándo nos interesa esto? Es cuando una persona, digamos, era grupo sanguíneo B positivo y le dan sangre B positivo y hace reacción transfusional. No debería ser nada. Si no es positivo de positivo, no debería ser nada. Pero hace reacción transfusional. ¿Qué dicen? Entonces el paciente puede tener también algún otro sistema que no son los clásicos. No es OAB, no es RH, sino alguno de estos que está generando la reacción transfusional, ¿no? Entonces, si ustedes transfunden a una persona su mismo tipo sanguíneo, ven tipificado adecuadamente, no se lo deja al paciente, o sea, no se hace la transfusión y se lo manda a su casa, no. Tiene que estar en observación, porque puede haber algún otro antígeno de otro sistema involucrado que puede generar reacción. Entonces, eso es por la existencia de otros antígenos, ¿no? Decía, había 800 de antígenos que normalmente no deberían generar reacción, pero la concentración sí. Y básicamente ustedes van a hacer esta práctica que es justamente el proceso de aglutinación. Este proceso de aglutinación se presenta en reacciones transfusionales cuando se hace un mal emparejamiento de los tipos de sangre. Nos dice, se debe a aglutininas en 2 sitios de acción, por los IgGs son los que generan esto, o en 10 sitios por los IgMs. Esto hace que las células se agrupen y generen el proceso de aglutinación.
y posteriormente los eritrocitos aglutinados son destruidos, son rotos, y eso se llama hemólisis. Algunos pueden ser hemólisis aguda, otros pueden ser retardados como los de inmunoglobulina M. Entonces fíjense, ahora voy a poner esa parte para ver lo que es la aglutinación. Fíjense, esto es normal, aglutinación. Eso es lo que tiene que diferenciar. En la aglutinación que se está formando, los eritrocitos se están uniendo unos con otros y están formando grupos, ¿no? Grupos ahí, como si fuera, no sé, ¿no? Partículas grandes, ¿no? De café o algo así. Entonces, esos grupos son eritrocitos unidos unos con otros. ¿Quién está uniendo esos eritrocitos? La IgG o la IgM. Esos anticuerpos nos están pegando unos a otros. Y eso ocasiona justamente ese proceso de aglutinación. Entonces, ustedes cuando hagan su práctica tienen que ver eso en sus taquitas, en sus planillas. ¿Qué grupos sanguíneos se están aglutinando? En este caso, si ustedes ven, tiene un color medio transparente, como agüita. Eso es porque el anti-D es así. El anti-D es transparente. Es como agua. Entonces, en este caso, esto debe ser el A, este debe ser el B, y es el anti-D. El anti-D ha hecho reacción, entonces es RH positivo. El A no ha hecho reacción, el B no ha hecho reacción. Entonces, ¿qué grupo es? O RH positivo. Porque eso nos dice la teoría, ¿no? Si no es A, si no es B, es O. Y luego se hace el RH. Se pone obviamente en la tercera muestra o en una muestra el RH. Y si hace reacción, RH positivo. Ahora, en este dibujito de aquí abajo, no ha habido mucha sangre, no ha colaborado el paciente, su compañero no ha querido dar mucho, pero ha habido reacción, ¿no? Fíjense, este transparente clarito, entonces, ese es el anti-D, ¿no? Este es el anti-B, el amarillito, y el azulito, el anti-A, ¿no? Entonces, como pueden ver, el B no está haciendo reacción, está tranquilito. En el A sí, ha aparecido estos grupos, que es la aglutinación. Y en el RH, obviamente, también hay aglutinación, aunque no se la muestra. Entonces, el A ha hecho aglutinación, es grupo sanguíneo A, ¿no? A. El B no ha hecho reacción, entonces no es AB, solamente es A. El factor RH ha hecho reacción, entonces, ¿qué grupo sanguíneo es? Es A positivo, ¿no? Si esto no hubiera hecho reacción, sería A negativo. Entonces, sí, no sé en qué año hemos hecho esto, pero en algún compañero ha salido. No sé. Algunos días he hecho que podemos hacer. Pero sí, también algunos compañeros de Perú también van a ver ustedes en su clase. Ahora, ¿eso bueno es malo? No es bueno, no es malo. Simplemente les dice a estas personas que en caso de, digamos, accidentes, siempre tengan a mano a algún conocido que tenga su mismo grupo para sus transmisiones, principalmente los ABs, ¿no? Muchas veces, no digo los test, muchas veces es raro, son 3%, 9%, que no es mucho la población, pero los As es casi lo mismo, ¿no? Era 40, 10, más o menos 41 A, no son tan raros. Los otros, el B y el AB, es más raro. Y también es una pauta para trasplante de órganos. Si su tipificación sanguínea es del mismo grupo, es muy probable también que sea compatible sus antígenos leucocitarios y los órganos. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Para la tipificación se hace la determinación del grupo sanguíneo de la persona donante, ¿no? Entonces, ese proceso es tipificación y emparejamiento. Se separan los eritrocitos, los distrantanos, se diluye con solución salina y se mezcla con los anticuerpos o aglutininas anti-A, anti-B y anti-D para el sistema RH. Entonces, lo que tenemos que buscar es eso, ¿no? La aglutinación. Y esa aglutinación nos dice que es de ese grupo sanguíneo. Bueno, aquí es una tablita que alguna vez, bueno, se puede preguntar de esa manera, ¿no? Si un grupo, un eritrocito es positivo a la aglutinina anti-A, es del grupo sanguíneo A. Si es positivo a la aglutinina anti-B, es del grupo sanguíneo B. Si es positivo a las dos aglutininas anti-A y
no reaccione con ninguno, es O. Y es así de sencillo. Como pueden ver, no tiene mucho dinero, mucho problema en la tipificación. Bueno, ya sabemos cómo tipificar los grupos sanguíneos, sistema OAB, sistema LH. ¿Qué pasa si hacemos una mala tipificación? Entonces tenemos las reacciones transcripcionales, que son fregadas porque, como decía, van a presionar muchos órganos, principalmente los riñones, y puede causar la muerte de una persona. No dice se aglutininan los eritrocitos de la sangre donante, es decir, no es que van a destruirse los eritrocitos del receptor, sino la sangre que está llegando es la que va a ser atacada por los anticuerpos. Se genera una hemólisis inmediata y tiene un efecto mortal en las reacciones transfusionales por la insuficiencia renal. Los miocitos son los que sufren. Puede empezar a los pocos minutos, horas y continuar hasta que la persona muere. Entonces, esto puede llevar básicamente a la muerte durante horas o después de varias horas. La reacción antígeno-anticuerpo de la reacción transfusional provoca vasoconstricción renal, se produce un shock circulatorio, cae lo que es la presión arterial, el flujo renal y también cae lo que es la diuresis. Si la hemoglobina supera a la aptoglobina, pasan a los túbulos renales, bloquea esos túbulos renales. Inclusive no solamente se acumula en el glomérulo, sino los túbulos renales también se obstruyen con la hemoglobina que va liberándose de los eritrocitos que van muriendo. Nos dice, el paciente muere en una semana a 12 días. Bueno, otro tipo de reacción que no es transfusional, pero sí es una reacción por grupos incompatibles, es la eritroplastosis fetal. Nos dice, es una enfermedad del feto de los niños recién nacidos por la aglutinación y fagocitosis de los eritrocitos del feto. Se necesita una condición para esto. Mamá RH negativa y el hijito RH positivo. Y más que todo, segundo o tercer hijo. El primer hijo casi no va a tener problemas, sino van a ser el segundo, el tercero y los vemos más adelante, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen que cuidarse de esto? Las mamás o futuras mamás que tengan grupo sanguíneo RH negativo. ¿No? Y como pueden ver, la población de RH negativo, en el mejor de los casos, es 15% de los europeos. Aquí en Bolivia no es mucho, ¿no? 90% RH positivos, 10 negativos. Lo que hemos hecho en Lucas, hemos encontrado una estudiante de colegio que ha hecho ciento tantos. Entonces, no es, digamos, algo frecuente, pero puede haber. Si ustedes se encuentran una mamá RH negativa, entonces tienen que cuidarle de esta reacción. Muy bien, nos dice la mamá es RH negativa y el padre RH positivo. ¿No? El culpable es RH positivo. Y por eso el bebé sale RH positivo. Si el papá fuera RH negativo, no habría miedo. El bebé va a salir si es RH negativo, a menos que se de contrabando. Pero ¿qué pasa al revés? Mamá RH positivo y papá RH negativo, bebé RH negativo. ¿Habría reacción? No, porque si la sangre es RH positiva, no va a tener anticuerpos anti-RH, por lógica, porque no se va a atacar el mismo la mamá. Si la mamá es RH positivo, no tiene anticuerpos anti-D. No se puede atacar sus propios anticuerpos. Entonces, como no tiene anticuerpos anti-D y el RH negativo no tiene RH, no va a haber una reacción. Solamente se da cuando la mamá es RH negativa y el hijo, o el papá que es RH positiva, tiene ese antígeno. Esa es la única manera. Entonces nos dice, la madre produce anticuerpos o aglutininas anti-RH, anti-D, difunden. Ese es el detalle. Que estos anticuerpos logran pasar la barrera placentaria hasta el feto y van matando sus eritrocitos, los van aglutinando y los van matando. El primer hijo RH positivo nos dice no suele producir aglutininas anti-RH suficientes. Es decir, el primer bebé casi no le pasa nada porque el sistema inmunológico no tiene tiempo de producir anticuerpos anti-RH, anti-D. El problema va a ser lo siguiente, ¿no? Nos dice el 3% de los segundos bebés RH positivos muestran al menos
va a haber un ataque al segundo bebé, pero también no es muy grave. El 10% de los terceros bebés sí presentan enfermedad, ¿no? A partir del tercer bebé ya es más grave el ataque de los anticuerpos contra el antígeno B del sistema LH, ¿no? Y desarrollan eritroblastosis fetal. Los eritrocitos se rompen, se hemorizan, después liberan hemoglobina que es fagocitada por los macrófagos y esto se transforma en bilirrubina, ¿no? Y bueno, la bilirrubina que es peligrosa porque ataca los núcleos motores de la base del encéfalo y genera consecuencias de por vida. Entonces, ¿cómo se van a dar cuenta que ese bebé está con esta alteración de eritrocitosis fetal? Porque ya nacen ictéricos. O sea, normalmente la ictericia no es inmediata, es a partir del tercer día, ¿no? El bebé nace normal y en el tercer día ya se empieza a volver amarillo porque ahí es donde ya está cambiando sus eritrocitos fetales por eritrocitos adultos, ¿no? Aparece la ictericia. Pero esa ictericia debe ser en la carita. Un poco así, digamos, cortando, puede llegar cuellito, pechito del bebé. Y hasta ombligo se tolera, pero después de ombligo ya no. Ese bebé está haciendo una ictericia neonatal, ¿no? Y esto puede ocasionar un kernículo, ¿no? El kernículo es ya olvido. O sea, eso no es. Muy bien, entonces nos dice, el bebé nace ictérico, anémico, las antigenas anti-H circulan 1 a 2 meses en el recién nacido, va a tener hepatosplenomegalia y van produciéndose eritrocitos. Hay formas plásticas nucleadas de estos eritrocitos, o sea, básicamente eritrocitos inmaduros. Suele provocar la muerte por todos estos procesos, los que sobreviven presentan deterioro mental permanente, más que todo por la bilirrubina que se está liberando, una lesión de las áreas motoras del encéfalo por la bilirrubina indirecta, y eso genera kerníteres en el bebé, ¿no? Entonces, todo lo que es bilirrubina indirecta es tóxico para las personas, más que todo para los bebés, porque la bilirrubina indirecta es liposoluble, y las neuronas en estos núcleos cerebrales tienen su cajita, ¿no? Y justamente la mala suerte que esta bilirrubina indirecta le gusta ir a pegarse a los fosfolípidos de estas neuronas y lo lesiona y genera kernículo, que son ya alteraciones motoras por daño de esos núcleos encefálicos motores, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Fíjense, está amarillito, ¿no? Porque la bilirrubina sí lo pega. El riñón, digo, el hígado, ¿qué es lo que hace? Lo transforma de liposoluble a hidrosoluble en la bilirrubina, ¿no? Ya es directa. Y esa ya no se pega a los núcleos motores, sino esa ya se sale por los riñones, no es hidrosoluble, se sale por los riñones. Muy bien, entonces, esa es la consecuencia de estos dos tipos digamos, de antígenos, o los dos grupos sanguíneos que son diferentes en la mamá y en el bebé. En lo que es el tratamiento de la eritroblastosis fetal, nos dice se reemplaza la sangre del recién nacido con sangre RH negativa, pues el paciente se RH negativa unas 5 horas o más, ¿no? Ahora, ¿esto le puede hacer algo? No, porque es RH negativo, no tiene antígenos, antígenos de ese eritrocito, entonces el sistema inmunológico del bebé no le va a hacer nada, pero sí van a empezar también para oxígeno y otras funciones que cumplen justamente los eritrocitos. Esto nos dicen las primeras semanas de vida para evitar que el kerníteres. También hay otro que nos dice es la globina inmunoglobulina RH, que es un anticuerpo anti-D. Entonces, este anticuerpo va a ir a atacar a los anti-Ds y los va a ir disminuyendo. Entonces, la mamá no va a tener sus anticuerpos anti-D, por tanto, no van a atacar al bebé. Se administran mujeres embarazadas desde las 28 a 30 semanas de gestación. Miren, tienen tiempo, ¿no? O sea, obviamente la mamá va a ver sus controles prenatales en ese grupo sanguíneo y ahí ya sale, ¿no? Mamá RH negativo. Puede ser que el bebé sea positivo, entonces ya de las 28 semanas de gestación a 30 se da esta globina y inmunoglobulina RH, ¿no? Para reducir sus anti-Ds. Reduce ampliamente el riesgo de producir grandes cantidades de anticuerpos anti-D durante el segundo embarazo, inhibe la producción de antígeno inhibidor de anticuerpos del linfocito B en la madre embarazada. No, obviamente, ¿quién produce esos anticuerpos? El linfocito B, ¿no? Se une a los sitios antigénicos D de los eritrocitos fetales RH positivos que pueden perder la placenta e interferir con la respuesta inmunitaria, ¿no? Tenemos dos opciones, una antes del nacimiento y otra
bien, vamos acabando. El último parte nos habla sobre los trasplantes de tejidos y órganos. Entonces dice, cualquier célula tejido extraño dentro de son trasplantes puede producir reacciones inmunitarias, ¿no? Entonces, si bien a todas las personas nos parecemos que en la anatomía en visto tenemos corazón, dos pulmones, dos riñones, tenemos digamos, la capacidad de poder trasplantar órganos de una persona a otra persona, porque básicamente es la misma estructura. Pero lo que varía son los antígenos, ¿no? Cada uno de ustedes tiene antígenos diferentes, únicos solamente para esa persona. Es decir, sus hepatocitos, sus porocitos y varias células de su cuerpo tienen antígenos únicos que no tiene otra persona. Eso es bueno y es malo, ¿no? Porque les da esa individualidad. Es malo porque cuando trasplantas un órgano, como también tiene sus propios antígenos, el linfocito T, el CD8, es el que ataca principalmente a las células extrañas de los tejidos trasplantados. Muy bien, pero nos dice que existen varios tipos de trasplantes. ¿Cuál es el autoinjerto? Nos dice, se hace el trasplante de un tejido u órgano completo de una persona a otra parte de la misma persona o animal. Es, por ejemplo, yo agarro mi riñón y me trasplanto a mí mismo. No tiene sentido, ¿no? Entonces, pero esa es la lógica del autoinjerto. Pero existe esto porque, por ejemplo, ¿qué se hace? En los autoinjertos o trasplantes de plasma y concentrados de glóbulos rojos. Van a ver, por ejemplo, ahí está la medicina estética, en serio se utilizan plasma de una persona y van inyectando ciertas nutriciones para darle volumen, ciertas características que mencionaba así. También una persona, por ejemplo, sabe, digamos, que su grupo sanguíneo es muy raro, o tiene problemas con las nutriciones, ¿qué es lo que hace? Puede guardarse un papelito de sangre. Dono un papelito de sangre y lo guardo para que si tengo algún problema de se accidenta, pasa algo, dice, tengo un paquete guardado, se lo traen, se hace un auto ¿no? De sangre. De esa manera hay esas opciones. No es más raro, ¿no? No es tan frecuente. Hay otro que es el isoinjerto, se hace de un gemelo idéntico a otro, ¿no? Pues en este caso, esos gemelos idénticos sí comparten los mismos antígenos, porque en un principio eran del mismo embrión, ¿no? Y se ha ido separando y se han dividido en dos gemelos. Esos gemelos idénticos sí, pueden prestarse, del riñón, un pulmón, necesitas órgano, pueden intercambiar como gas, entonces, en ellos no hay problemas de rechazo de órganos, tampoco hay ataque de linfocitos TCD en gemelos idénticos. Luego tenemos el alloinjerto, que es de una especie a otra especie, es decir, de un humano a otro, o de un animal a otro animal. Ah, no, pero esto es de la misma especie, estaba adelantando, ¿no? Y este es el más común, este es el que se hace normalmente, ¿no? El alloinjerto, de una persona a otra persona, o de un animal a otro animal de la misma especie. Esto, por ejemplo, ustedes saben que los órganos son muy difíciles de encontrar, ¿no? Por ejemplo, antes, ahora, con lo que dice la ley de trasplantes, está prohibido vender órganos, ¿no? Pero antes de la ley había, por ejemplo, en el hospital de clínica, en muchos hospitales había ahí pedacitos, ¿no? Decía, dono riñón, ¿no? Dono mi hígado, mitad de mi hígado. Es un decir nomás, porque realmente es lo que se llama medicina, ¿no? Entonces, en esas épocas estaba más de $30,000 un millón. Imagínense, te comprabas tu autito y se lo metes en ¿no? Pero ya con, bueno, eso obviamente daba pie aquí al tráfico de órganos, ¿no? No quieres donar, ¿no? Donas a la fuerza. Por eso, y digamos, para evitar esos problemas es que ya no hay esto, no puedes vender tus órganos. Obviamente, en nuestro país hay lo que es la ley para lo que es, los donadores, pues tienen su tarjetita aquí, y dice, si me pasa algo, pueden usar mis órganos, ¿no? Para donar a los que necesitan. Y hay bastantes personas de todo tipo, ¿no? Necesitan córneas, necesitan corazón, pulmón, hígado, riñón.
la necesidad es muy grande. Entonces están esperando, ¿no? Para que alguien los pueda donar estos órganos. Y lamentablemente lo que se ha hecho muchas veces es abusar de los países en vías de desarrollo, por ejemplo, a los africanos, ¿no? A los compañeros de África, ellos sí, obviamente por la pobreza que hay en ese lugar, le dame un riñón, tampoco le pagan $1 millón, les pagarán a los muchos millones de personas, pero para ellos es dinero, ¿no? Y hay clínicas en esos lugares en África donde los europeos van y dicen, agarran un numerito y ya. Necesito riñón, porque por fuera podemos ser diferentes, ¿no? El color de piel, pero por dentro somos iguales. El riñón del blanco no tiene pilares, no tiene cuernos, nada, es lo mismo. Entonces, lo único es los antígenos que pueden variar, pero es una comunicación, se puede disminuir la reacción. Entonces, los injertos son de esa manera. Aquí en la altura ha habido algunos problemas. Las personas, por ejemplo, en hemodiálisis, consiguen un donador de riñón, les hacen el trasplante, pero apenas hacen el trasplante, toma cerveza, Coca-Cola, los 2 litros de personal, come chicharrón, o sea, hace lo que no debe hacer. ¿Y qué pasa? Pasan unos días, rechazo. Ese órgano ya ha sido lesionado por los linfocitos T y ya tiene que sacarse, ¿no? En manos todo el proceso. Y eso, digamos, es importante. Los órganos trasplantados no son para siempre. Con el tiempo va haciendo lesiones por el sistema inmunológico y estos pueden durar 15 años, 20 años los órganos y luego necesitamos un trasplante. No es que ya me han dado, se soluciona, no vive o no sobrevive mucho problema. Y finalmente los semi-injertos nos dicen es de un animal a otro animal de diferente especie, ¿no? Puede ser de un chanchito hacia las personas, ¿no? O de los monitos hacia las personas, y eso antes se hacía bastante, ¿no? Decía, nosotros venimos de los monos, decía, póngale corazón de mono, ponía, y después de unos minutos hacía el rechazo y moría. Pero algunos sí han sido bastante útiles. Por ejemplo, de los chanchitos, ¿qué se hacía? La insulina. Antes para los diabéticos no había medicamentos, no había insulina a disposición y el del chanchito funcionaba. Pero obviamente el páncreas del chanchito no va a sacar 5 litros de insulina, saca unos primeros gotitas de insulina. Entonces, obviamente estas personas necesitan un frasquito más de 12 meses, 5 meses, ¿sí? ¿Y cuántos chanchitos tienen que ser para llenar un frasquito? Entonces, se llenaban habitaciones grandes, ovejas grandes, solamente para sacarles el páncreas y de ahí sacarles la insulina. Entonces, eso era un tipo de cirugía, ¿no? De una especie, otra especie. Después, si ustedes han visto el corazón del chanchito, es muy parecido a los humanos, solo el tamaño más pequeño. Pero se han hecho así trasplantes de otras especies y en un principio, digamos, ha habido mucho rechazo porque el sistema de antígenos de los animales es totalmente diferente a las personas y por tanto hay rechazo. Pero en algunas partes, como les decía, la insulina sí se pueden aprovechar y ha sido útil para salvar la vida de las personas. Actualmente, bueno, ya no se hacen de los chanchitos, ahora las bacterias son las que producen insulina. Le ponen el gen de la insulina a una Escherichia coli y esa Escherichia empieza a producir estas y produce litros de insulina porque no duermen, no se cansan, se reproducen por millones, entonces va produciendo bastante cantidad de esta hormona y de otros hormonas también, y gracias a eso ya se suple la necesidad de estos insulina. Bueno, entonces, ese es el problema del semi-injerto, ¿no? Hay mucha reacción, se rechaza fácilmente los órganos porque sus antígenos son muy diferentes. Bueno, creo que era todo. Ya. Tenemos trasplantes de tejidos celulares. En el caso de los semi-injertos, nos dice que casi siempre hay reacciones inmunitarias, ¿no? Por la diferencia de especies. Se produce la muerte de las células de injerto de unas 2 semanas, de un día a 5 semanas después del trasplante. ¿No? Entonces, rápido, o tarda un poco más. En los aloinjertos, los órganos y tejidos celulares diferentes que se han
piel, riñón, corazón, hígado, tejido glandular, la médula del pulmón, con un emparejamiento adecuado son tolerados. Riñón, digan, de 5 a 15 años. ¿No? En el peor de tus casos, 5 años y vas a tener que cambiar tu riñón. Pero si lo cuidas, no exageras, no abusas de las gaseosas, 15 años te puede quedar este riñoncito. Tampoco es para siempre, fíjense. El hígado y el corazón pueden ser de 1 a 15 años. Y eso que es fregado, obviamente, para donar corazón, el otro tiene que haber fallecido de alguna enfermedad cancerígena, porque no le puede, no hay muchos corazones. La sí significa la muerte del otro. Actualmente, pero sí hay muchas mafias que hacen tráficos de órganos, ¿no? Desaparecen niños, es triste el destino. Hay una película que muestra cómo los van captando, ¿no? La semana de medicina esta llegada. Incluso en los noticias dan de ver, ¿no? Que están caminando por tu casa y hay una bayoneta, así, los tratan de vender a. Entonces, hemos visto que el trasplante sí o sí va a tener reacciones, a menos que sean gemelos idénticos. Pero ¿qué se hace en los trasplantes? Nos dice que hay un sistema de tipificación que se llama RNA, que son los antígenos leucocitarios. Estos antígenos son importantes porque causan el rechazo de los injertos. O sea, si no es compatible en un por lo menos 80%, ese órgano en pocos días, semanas, se va a rechazar. Nos dice, 6 de estos antígenos se presentan en las membranas celulares. Hay 150 antígenos HLA diferentes, más de 1 millón de combinaciones posibles. Por eso decía, cada uno tiene su sistema de antígenos leucocitarios único. Solo si tuvieras un gemelo idéntico sería, digamos, lo mismo, pero todos son diferentes. Estos HLA aparecen en los leucocitos y en las células tisulares. Los linfocitos se mezclan con anticuerpos apropiados y complemento, se los incuba y se observa si hay daños en la membrana. De esa manera hace su tipificación. Algunas veces se han equivocado, me recuerdo de los Romero. O sea, decía el informe de tipificación. Algunos HLA son muy antigénicos. El mejor resultado de emparejamiento es entre hermanos, padres e hijos. Entonces, ¿qué les dicen? No te pelees con tu hermano, no te pelees con tu papá, no te pelees con tus hijos, porque puedes necesitar el tejido. Los que son un hermano o una hermana, te peleas, después dicen tu riñón, broma era, ¿no? Entonces, por eso les decía, entre familiares es más fácil encontrar compatibilidad de órganos. Imagínate que depende de tu vida de un riñón, de hígado, no encuentres una persona compatible, los familiares. De los gemelos idénticos nos dice es exacto, ¿no? Básicamente es una persona que se viviendo ya los dos, pero aquí por ejemplo no son igualitos y él me ha salvado ¿qué pasa si hay rechazo? ¿No? O para evitar el rechazo. Nos dice se puede suprimir el sistema inmunitario para evitar lo que es el rechazo del invierno, ¿no? Incluso si hay una muy buena tipificación, los aloinjertos rara vez resisten el rechazo, ¿no? Por eso les daba tiempo, 5 años, 15 años, y durante más de unos días o semanas. Entonces, el rechazo puede ser inmediato, pero soportan más gracias a la mediación. ¿Qué linfocito había sido el responsable de los rechazos? El linfocito T. De los T, ¿quién? El CD8, ¿no? El citotóxico. Y nos dice, se tiene para el tratamiento hormonas. ¿Quiénes son? Los glucocorticoides. Volvemos, les decía, los glucocorticoides se usan casi para todo cortisol. Y aquí ya vemos una orina para evitar el rechazo de órganos. Suprimen el crecimiento del tejido linfático. También hay otros, nos dice la azathioprina, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es la ciclosporina. Son inhibidores de los linfocitos T, ¿no? En este caso colaboradores, no deprime otras partes del sistema inmunitario, ¿no?
Entonces, obviamente, este medicamento tiene que tomarlo todo el tiempo que está con el órgano trasplantado. Deja de tomar, su sistema inmunológico empieza a activarse y esto ocasiona que se genere el rechazo, ¿no? Lo interesante de la ciclosporina es que este va a inhibir al que avisa al linfocito T citotóxico, al linfocito T colaborador. Si ese no se activa, el citotóxico tampoco se activa, ¿no? Y los otros son depresores más generales. No es tan específico. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Ah, no. Sí, pensé que era más cosas. Bueno, de este no hay mucho que decir. Nos habla sobre lo que es la prevención, ¿no? Les decía, si esta persona que ha sufrido el trasplante o le ha hecho el trasplante abusa, ¿no?, de los alimentos, por ejemplo, gaseosas, o también infecciones, ¿no? Entonces pueden tener también problemas, ¿no?, en sus órganos trasplantados. Y además, lo peligroso que es, lo peligroso es que como está en inmunosupresión por los medicamentos, va a ser más susceptible a otros problemas, ¿no? Por ejemplo, obviamente infecciones, pero también el cáncer, fíjense. Entonces, la persona que está con su trasplante tiene que tener una vida bien moderada, porque si no, es muy susceptible a otros problemas, ¿no? Nos dicen, actualmente se busca un equilibrio entre tasas aceptables de rechazo y moderación de efectos adversos de fármacos y inmunosupresores. Es decir, no bajarle mucho de inmunidad para que no se enfermen de infecciones o cáncer, pero lo suficiente para que no rechacen el órgano. Entonces, esto es todo una rama. Hay los trasplantólogos, por si acaso, si a alguien le gusta quitar piezas de una persona a otra persona, puede hacer su primer trasplantología. Todo se dedica a eso. Y no hay todavía una, hace tiempo que eso no nos buscaban así, por todo lado, pagaban mejor. Cuando se necesita algo, no hay otra opción. Ahora sí. Bien, sería este el sistema OAB, sistema LH y el sistema OAB. Entonces, tenemos este sistema OAB, después tenemos el sistema DH y